Hola a todos, bienvenidos a esta lección en la cueva de Tziorip. Quienes siguieron la lección anterior saben que soy Cristal y para mí es un placer colaborar en este proyecto. ¿Ya están listos? Pues adelante. Desafortunadamente les anticipo que esta lección de hoy será muy aburrida. Considero que es indispensable porque este es otro de los grandes misterios de Photoshop. Después de dos interesantes lecciones, hoy les hablaré de los métodos de fusión. ¿Alguien insistió en ver lecciones sobre las capas? Pues ahora no se pueden echar para atrás, ¿eh? La culpa es de un tal Giuseppe, a quien le mando un saludo, porque es muy buena gente, y además me proporcionará muy pronto material para mis lecciones, ¿verdad, Giuseppe? Ok, regresando al tema, estoy obligada a pedirles que cambien el apagado automático de la computadora en caso de ausencia prolongada. No quisiera que se quedaran dormidos con esta lección. Antes de comenzar, como ya es costumbre, tengo que abrir el espacio de las donaciones. Como saben, este servicio es gratis para ustedes, pero cuesta muchísimo hablando en términos de tiempo y de dinero. Si alguien desea contribuir con una donación voluntaria, recuerden que pueden hacerlo en el botón que se encuentra en la página. Aprovecho para agradecer a los que han hecho llegar su donación. Muchísimas gracias. Dicho lo anterior, iniciemos con la lección. Les advierto que hoy no se harán cosas asombrosas. Se hablará de nuevo de los colores aplicados a los métodos de fusión, porque también esos forman parte de los colores. Abrimos entonces la imagen colors.psd que encuentran en la carpeta Lessons Staff, que pueden bajar junto con el video. Como verán, esta, más que una fotografía, parece la imagen que se veía cuando no transmitían nada a las televisoras en los canales de la tele. Interesante. Como han visto en la lección 7, en la que seleccionábamos el vaso de vidrio con toda el agua y los hielos y la pegábamos sobre otro fondo coloreado, las capas pueden estar superpuestas entre ellas en varios modos. Hoy trataré de explicárselas. Si han tratado de entender cómo funcionan leyendo el manual de Photoshop y no lo han logrado, no se preocupen, ni siquiera yo entendí. Un buen método para entender cómo funcionan estos métodos de fusión es utilizar colores básicos y superponerlos entre ellos para ver el efecto que se obtiene. De hecho, esta imagen, que parece creada con colores al azar, representa los colores primarios del método RGB. Al lado tenemos una cantidad de colores que parten del blanco al negro, pasando por el gris neutro, un clásico medio tono y una imagen multicolor que contiene la carita de Zio, que se seleccionó hace una lección. Abajo tenemos los colores del método ciano, magenta, amarillo y negro. Y después un par de difuminaciones, una en blanco y negro y otra coloreada que se interrumpe por la fotografía de Zio en Acapulco. ¿Quién fuera Zio? Antes que nada quisiera que habilitaran una función que utilizaremos solo para esta lección, porque desde mi punto de vista no es muy cómoda. Vamos a la herramienta Mover dando clic acá o presionando la tecla V. Restauramos todos los instrumentos, como ya lo saben hacer. Ok. Así, bien. Damos OK. Ahora que hemos seleccionado el instrumento Mover, damos clic en esta casilla para habilitar la selección automáticamente. Entonces, desde el menú que aparece, elegimos Capa. Con esta función le hemos dicho a Photoshop que seleccione automáticamente la capa en la que daremos clic, a modo que no tengamos que seleccionar manualmente todas las capas en las que tendremos que trabajar durante el desarrollo de esta lección. Respecto a los grupos, entonces, como aparece aquí, en este menú, les voy a hacer una lección aparte. Por el momento solo les puedo decir que las capas pueden estar divididas en grupos. Por ejemplo, cuando trabajo en un grupo, trabajo en todas las capas que forman parte del grupo. Los grupos están representados por este símbolo de carpeta que ven aquí. Y esto es todo lo que les diré hoy respecto a las capas. Esta función que hemos apenas habilitado no me gusta porque tendríamos que tener la necesidad de mover una capa sobre la cual no estamos o no podemos dar clic, pero en el caso de esta lección será más cómodo porque tendremos que mover las capas para superponerlas y entonces es más fácil usar esta función. ¿Ok? Ahora entonces que ya preparamos el terreno donde vamos a trabajar, podemos finalmente iniciar. Entonces arrastramos este cuadrado rojo que corresponde al rojo del método RGB. Lo hacemos de modo que se superponga en este grupo de cuadrados.
Ahora reducimos la opacidad del nivel presionando la tecla 5, así, o arrastrando esta barra poniéndola hasta el valor de 50%. De esta forma. Como ven, nuestro rojo se fundió con los otros colores en los que lo hemos sobrepuesto, que son el verde y el azul del método RGB, y el magenta y el amarillo del método ciano, magenta, amarillo y negro. ¿Qué quiere decir el 50% de opacidad? Quiere decir que nuestro cuadrado rojo será visible al 50% y también lo serán las capas en las cuales se sobreponen. Y por ejemplo, tenemos un 50% de rojo y un 50% de verde exactamente acá. Y así para el azul, magenta y amarillo. De hecho, si no pudiéramos ver los parámetros del rojo, verde y azul de este cuadrado verde rojizo, veríamos que los valores del verde y del rojo están a la mitad, más o menos 127, 128, y que los del azul están a 0. Para hacer una prueba podemos asegurarnos de tener esta paleta de color. Esta de aquí, que si no la pueden ver, la pueden hacer aparecer por medio de la tecla F6 en el menú Vista, la eligen. Entonces les decía, esta paleta de color está en el método RGB. Si no está en el método RGB, entonces dan clic aquí y lo cambian. Así la cambian. Ahora tomamos el cuentagotas, damos clic acá o presionamos la tecla I y damos clic dentro del cuadrado en cuestión, en esta parte entre verdosa y rojiza. El cuentagotas nos sirve para tomar una muestra del color del píxel sobre el cual se da clic. En este caso tomamos una muestra de este verdoso. Si ahora ven los valores del rojo y verde, verán que ambos están al 50%. Vean. Entonces ahora sabemos que cuando ponemos la opacidad de una capa, esta será visible respecto a la capa inferior de un cierto porcentaje. Si ponemos el rojo al 70%, el verde, el azul, el magenta y el amarillo serán visibles al 30%. La suma siempre tiene que ser 100%. Ahora se estarán preguntando qué es este relleno que se encuentra exactamente aquí abajo de la opacidad. Tratemos de cambiar un porcentaje del relleno de la capa. Como ya lo saben, es posible arrastrar la barra para cambiar el relleno, pero tal vez no conocen el atajo de la tecla. Si con la opacidad basta seleccionar un número, para el relleno es suficiente con Shift más número. Presionamos Shift 5 para cambiar el relleno al 50%, de esta forma. También podemos presionar 0 para poner la opacidad al 100%. Como se darán cuenta, si con el cuentagotas damos otra vez clic en el cuadrado verdoso, no cambia nada. Yo doy clic aquí y luego acá para que vean que se dio clic en el cuadrado verdoso. Entonces, si no cambió nada, ¿por qué están estas dos opciones si nos llevan al mismo resultado? La respuesta es simple, pero va a complicar un poco las cosas. Para ver la diferencia, a fuerzas tenemos que ir a meter las manos en algo que todavía no les he explicado y que no les explicaré en esta lección. En Photoshop, me parece que desde la versión 5 o 6, no me acuerdo, es posible agregar efectos a las capas. Estos efectos pueden ser sombras, luces y otras cosas que veremos durante el curso gratis de Photoshop que se está elaborando. Hoy solo veremos una pequeñísima parte de estos efectos para poder comprender la diferencia entre opacidad y el relleno de una capa. Restauramos los valores del relleno al 100%. Para hacerlo, basta con presionar Shift 0. Regresamos también a seleccionar la herramienta Mover. Yo lo hago con la tecla V. Bien, damos clic en este botoncito en la base de la paleta de las capas para accesar al menú a cortina del estilo de capa. Entonces elegimos aquí la última opción, esta trazo. Damos clic. Se abre esta ventana con algunas opciones. En verdad no nos interesan particularmente. Si no tienen el color rojo como yo lo tengo, no importa, no hay ningún problema. Entonces solamente tienen que dar OK. Si luego quieren jugar con el estilo de capa, les sugiero que lo hagan. Es particularmente divertido y no es nocivo para la salud. Háganlo al final de la lección. Bien, no cambió casi nada en la imagen. Trazo simplemente creó un contorno. En mi caso fue rojo alrededor del cuadrado.
Ahora intentamos presionar la tecla 5 para cambiar la opacidad de la capa al 50% y como ven obtuvimos este idéntico efecto de antes. Bien, ahora presionamos 0 para restaurar la opacidad al 100% y presionamos Shift 5. El contorno que obtuvimos con el estilo de capa trazo no sufrió los efectos del relleno, entonces podemos afirmar que el relleno de capa se distingue de la opacidad porque no tiene efecto sobre algunos estilos de capa presentes en la misma capa. Bien, terminamos la primera parada de esta lección, ahora pasamos a los métodos de fusión. Obviamente, antes de seguir adelante, restauramos también la capa de relleno del cuadrado rojo, entonces presionamos Shift 0. Bien, ahora damos clic en este menú a cortina para ver uno por uno los métodos de fusión de capas. Si se dan cuenta, los métodos de fusión están divididos en 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El primero comprende normal y disolver. Después tenemos los métodos que oscurecen, los que aclaran, los que superponen, los comparativos y los compuestos. El primero es el método normal. Este no tiene necesidad de muchas explicaciones. Es el método que se usa cuando no se desea obtener efectos particulares, como dos hojas superpuestas que no tienen nada de especial. Antes de explicarles los diversos métodos, quisiera informarles la posibilidad de movernos entre un método y otro, simplemente presionando Shift Option, Shift Alt en Windows, más para deslizarnos hacia abajo y menos para deslizarnos hacia arriba. Así, vean que el método cambia. Tengan cuidado porque a cada presión corresponde una operación que no se puede anular. Entonces arriesgarían a prohibirse la posibilidad de anular algún paso equivocado solo por haber elegido un método de fusión. Entonces tengan mucho cuidado. Por cada método de fusión o casi corresponde una combinación de teclas. Aunque probablemente no será fácil recordárselas de memoria todas. De cualquier forma, no será muy incómodo que vayan al menú a cortina en el caso de que no se acuerden la combinación de teclas. Elegimos disolver desde el menú a cortina o presionando una combinación de teclas Option, Shift I, Alt Shift I en Windows. Como verán, no sucede nada. ¿Por qué? Porque este método tiene efecto solo si se reduce la opacidad o el relleno. Entonces presionamos la tecla 5 para reducir la opacidad y vemos que nuestro cuadrado se disuelve como si hubiera ruido. Vean, presionamos 0 y Shift 5 para ver el efecto del relleno, que como podíamos imaginar, permite ver el marco creado usando el estilo de capa. Presionamos Shift 0 para restaurar el relleno y pasamos a los métodos para oscurecer. Estos métodos esconden las zonas claras de las capas. Seleccionamos el método oscurecer que se encuentra en el menú a cortina o presionando las teclas Shift Option K en el Mac o Shift Alt K en Windows. ¿Cómo funciona este método? Yo ya lo elegí a través de la combinación de teclas. Este de aquí. En los puntos en los cuales la capa más oscura de aquella a la que se superpone se mantienen los colores de la primera, mientras que en los puntos en los cuales la capa es más clara se mantienen los colores de la capa inferior. Prácticamente mantiene las sombras y corta las luces haciendo un cálculo canal por canal. Si movemos nuestro rectángulo sobre las otras capas, vemos que siempre tiende a mantener un color oscuro sobre el blanco. De hecho, elimina completamente las luces, haciéndolo desaparecer por completo. Vean. Se nota muy bien en la imagen con la carita de Ezio. El negro permanece, el blanco toma completamente el tono del rojo original. Tomamos el cuentagotas y revisamos los valores dando clic en el cuadrado que antes era rojo. Como ven, el valor del rojo está al 255. Como lo vemos aquí en el color original de este cuadrado. En el gris al 50%, damos clic
El valor del rojo también tiene un valor del 50%. Y en el arco iris, el que vemos que hace de fondo a la cabeza de Ezio, aquí en la foto, asigna el rojo a los colores más claros y el negro a aquellos más oscuros. Vean, estos son los que se consideran más claros y estos de acá son los que se consideran más oscuros. Si tratamos de reducir el relleno o la opacidad, como resultado es que con este método no cambia. De hecho, en ambos casos obtenemos el mismo resultado y no todos los métodos de fusión permiten que se aproveche el relleno de la capa. Seleccionamos de nuevo la herramienta Mover, presionando V o dando clic sobre esta, y antes de pasar al método Multiplicar, que se obtiene mediante la combinación de teclas Shift Option M, Shift Alt en Windows, damos clic en la capa caleta y elegimos el método Oscurecer, el que vimos antes. Este es el efecto que se obtiene fundiendo estas dos fotografías que se sacaron en México. En la primera está Ezio, que espera la barca para ir a una isla llamada Roqueta, en Acapulco. Y en la segunda es una parte de un mural de un dibujo azteca. Ahora pasamos al método Multiplicar. Yo lo hago con la combinación de teclas. Ustedes lo pueden hacer desde el menú a cortina. Como se dan cuenta, no se cortan los píxeles y las dos imágenes se pueden ver bien. La superposición con el método Multiplicar sucede como para oscurecer, pero los colores se multiplican. Es como si las capas fueran dos diapositivas superpuestas en el proyector. Probablemente el método Multiplicar es el más útil entre los que oscurecen. El próximo es el método que nos permite utilizar en forma diferente opacidad y relleno. Subexponer color, que se obtiene con las teclas Shift Option B, Alt B en Windows. Este método hace hipersaturados los medios tonos y produce zonas muy oscuras. Normalmente oscurece hasta el punto de hacer negras varias sombras, como pueden ver ustedes mismos. Nos aseguramos de usar la herramienta Mover. Damos clic en nuestro cuadrado rojo, el que se encuentra acá arriba, y le cambiamos el método de fusión, Subexponer color, este de aquí, el que hemos elegido, para ver el efecto que provoca con los otros colores. Como notan, no interviene absolutamente en luces ni sombras. De hecho, el blanco y el negro permanece sin variaciones. Trabaja solo en los medios tonos de forma pesada. Reduzcamos el relleno presionando Shift 1 para ponerlo al 10%, el relleno de la capa. Si se dan cuenta, el relleno no tiene efecto alguno sobre el estilo de capa que hemos cambiado antes. Presionamos Shift 0 para poner otra vez el relleno al 100%. Entonces, acuérdense que el método Subexponer color permite aprovechar el estilo de capa combinando el relleno. Ahora pasamos a Subexposición lineal, que se obtiene con el atajo Shift Option A, Alt A en Windows. De esta forma, como lo hice yo, o lo pueden hacer como quieran. También este método de color se combina con estilo de capa y relleno. Entonces también en este caso, si redujéramos el relleno, el contorno rojo del estilo de capa se quedaría visible, mientras que el resto del cuadrado desaparecería. ¿Cómo funciona este método de color? Es parecido a Subexponer color, pero con los medios tonos menos saturados. De hecho, si se dan cuenta, los colores en la cara de Ezio no tienen efectos desagradables como en el método anterior. Nos movemos también sobre la capa llamada caleta e intentamos aplicarla sobre esta foto. Yo lo hice con el teclado. Ustedes lo pueden hacer desde el menú, acuérdense. En este caso la oscurece más. Es un efecto normal debido a las dos imágenes. Si hubiéramos usado el método Subexponer color y hubiéramos desaturado la capa con la esponja, habríamos obtenido un resultado muy parecido. Esto es porque este método de color no hipersatura los medios tonos, como lo hace el método anterior. Quisiera proponerles un reto. ¿Se dieron cuenta que la silueta de Ezio es completamente negra? ¿No creen que sería una óptima máscara de capa para seleccionar el contorno? Pasamos a un nuevo método. Color más oscuro. Este no se puede obtener hasta donde yo sé por medio de una combinación de teclas. Entonces damos clic acá,
y lo elegimos. Se comporta exactamente como el método oscurecer. De hecho, regreso un momento a este método. En este caso es idéntico. En este caso, su cálculo no está basado en los canales, pero solo en la imagen compuesta. Personalmente no lo encuentro muy útil a causa de estos feos efectos pixelados. Con este método no es posible combinar estilo de capa y relleno. Lo probamos en nuestro cuadrado didáctico, rojo. Veamos qué pasa. Entonces damos clic, lo elegimos. El resultado, horrible. Bien, hemos visto los métodos para oscurecer la imagen. Ahora podemos pasar a aquellos para aclarar. Recuerden, el método multiplicar, como el que se usa para oscurecer, efectúa un trabajo más natural de todos. Los métodos para aclarar son estos. Elegimos el primero, aclarar. Este método muestra el color más claro de las dos capas y como para el método oscurecer, el cálculo se efectúa canal por canal. ¿Se dieron cuenta que se eliminó completamente el negro? Tratemos de ver el efecto en la fotografía. Seleccionamos caleta y elegimos aclarar. Bien, ha quitado el contorno de Ezio. De hecho, su contorno es más oscuro que el dibujo. Con este método no es posible mantener la opacidad del estilo de capa disminuyendo el relleno y se obtiene con las teclas Shift Option G, Alt G en Windows. Se puede decir que aclarar es el contrario de oscurecer. De hecho, hace exactamente lo opuesto. Bien, entonces sigamos adelante. Vamos a pasar al siguiente, que como para multiplicar es el método que nos permite mantener la naturaleza de la imagen y se llama trama. Este método lo que hace es aclarar la imagen. Es como si en un cine estuvieran dos proyectores con diferentes películas en la misma pantalla, con dos fuentes de luz que salen en la misma pantalla, haciendo todo más luminoso pero perfectamente visible. Tampoco nos permite mantener el estilo de la capa, reduciendo el relleno de la capa, y se obtiene, se lo pueden recordar muy fácil, tecleando Shift Option S, Alt S en Windows. Sigamos, y el próximo método es sobreexponer color. Como para los dos métodos anteriores, este es el opuesto de subexponer color, solo que hace más clara la imagen e hipersatura los medios tonos. Se obtiene mediante el atajo Shift Option Alt en Windows D. Este método nos permite mantener intacto el estilo de capa disminuyendo el relleno. Probémoslo en el cuadrado rojo. Vamos a dar clic sobre este. Shift Option D. Y como verán, los blancos y negros se quedaron intactos, como sucedió exactamente con subexponer color. Después de sobreexponer color tenemos sobreexposición lineal, que también es el contrario de subexposición lineal. Genera el mismo efecto de subexponer color, pero con los medios tonos menos saturados y con la intervención en los negros. Se obtiene mediante la combinación de teclas Shift Option W o Alt en Windows W. Como en el anterior, puede mantener la opacidad del estilo de capa reduciendo el relleno. Lo probamos en la fotografía, damos clic sobre esta y elegimos sobreexposición lineal. Así. Como se darán cuenta, ha aclarado todavía más la imagen. Al final tenemos un nuevo en el grupo. Color más claro. Como para aclarar, mantiene solo las partes claras de las dos capas, pero está basado solo en la imagen compuesta. Entonces no hace un cálculo canal por canal. Que yo sepa, no existe un atajo, entonces damos clic. Si les parece que el efecto sea idéntico a aclarar, es por la naturaleza de esta fotografía. La aplicamos al cuadrado rojo y veremos que mientras para aclarar no tiene este efecto pixel, esto es gracias a que el cálculo se hacía canal por canal. En cambio, con este método, el resultado es una imagen muy fea. Bien, hemos llegado a los métodos de contraste, es decir, los que multiplican las sombras
Decoloran las luces y cortan los medios tonos para crear los efectos que iremos a ver. Iniciamos con superponer. Se obtiene con la combinación de teclas Shift Option O, Alt O en Windows. Funde los métodos multiplicar y trama, a modo de conservar las luces y las sombras, y atenúa los medios tonos. De hecho, el blanco y el negro permanecieron sin variación, mientras el gris 50% se volvió rojo. Este método también nos permite de conservar la opacidad del estilo de capa con el llenado, como todos los métodos de contraste. Entonces, de este a este, no se los voy a repetir más. Podemos disminuir el llenado y lo podemos mantener al 100% de opacidad. Bien. Entonces, si lo probamos en la foto, entonces damos clic aquí, sobre la fotografía, la superponemos y vemos que el resultado que se obtiene es bastante interesante. El próximo método es luz suave. Se comporta como el método superponer, pero en manera más delicada y utiliza cálculos completamente diferentes a los otros métodos de contraste. Se puede obtener con las teclas Shift Option F o Alt F en Windows. Y este es el resultado que obtenemos en la fotografía. Lo probamos sobre el cuadrado rojo para ver exactamente cómo se comporta. Entonces damos clic sobre el cuadrado rojo. Elegimos luz suave. O desde el menú a cortina, como gusten. Vean cómo deja intactos blancos y negros, pero los medios tonos los mezclan de una manera particular. De hecho, si tomamos el cuentagotas y damos clic en el gris, yo lo elijo con la tecla I. Pueden dar clic. Después de que di clic en este, que una vez era gris al 50%, ahora es rojizo, vemos aquí que todos los valores del verde y el azul están a 1/4. Se redujeron a 64. Y también se redujo el valor del rojo, aproximadamente igual de 1/4. Entonces, después de luz suave, tenemos luz fuerte. Este método se puede obtener mediante la combinación de teclas Shift Option H, Alt H en Windows. Lo que hace es contrastar todavía más que el método superponer, y se los describí en la lección 7. Entonces, para ver el efecto de este método debemos movernos sobre la fotografía, porque con los colores que se tomaron como muestra no se puede ver el efecto. Entonces nos aseguramos que hemos seleccionado la herramienta mover con la tecla V y damos clic sobre la foto. Entonces, en este momento podemos activar nuestro método luz fuerte. Ya está. Entonces podemos notar cómo ha conservado sombras y luces, eliminando parte de los medios tonos. De hecho, este método aclara la imagen si el color aplicado en la capa superior es más clara del gris al 50%, mientras la oscurece si el color es más oscuro del gris al 50%. Bien, ahora toca el turno a luz intensa, que se puede obtener con la combinación de teclas Shift Option V o Alt V en Windows. Este método combina juntos los efectos de subexponer color y sobreexponer color y atenúa los medios tonos, mientras que con luz fuerte se combinaban los métodos multiplicar y trama. Con luz intensa se combinan subexponer y sobreexponer. Subexponer si el color aplicado es más oscuro del gris al 50% y sobreexponer si el color aplicado es más claro del gris al 50%. Entonces las imágenes se aclaran u oscurecen aumentando el contraste. El próximo método es luz lineal. Este método de fusión superpone las capas combinando los efectos de subexposición lineal y sobreexposición lineal y atenúa los medios tonos. Se puede obtener desde el teclado con Shift Option J o Alt J en Windows. Tratemos de aplicarlo a esta fotografía y veamos el resultado de los dos métodos fundidos juntos. Entonces, como para los métodos anteriores, aclara cuando la imagen de la capa superior es más clara y oscurece cuando esta es más oscura, siempre con el gris al 50%. Después tenemos luz focal.
que mantiene las luces y las sombras y elimina completamente los medios tonos. Se puede activar desde el teclado con Shift Option Z o Alt Z en Windows y podría ser útil para entender cuáles son los medios tonos en una imagen. El último es el más particular de todos, mezcla definida. Basado en el concepto de luz intensa, reduce el número de colores haciendo un cálculo canal por canal en blanco y negro. Teniendo la base del cálculo por canal, nos mostrará todos los colores rojo, verde, azul, ciano, magenta, amarillo, blanco y negro. Yo lo activo. Entonces lo podemos habilitar presionando Shift Option L, Alt L en Windows. También lo podemos probar en el cuadrado rojo. Lo hacemos. Bien. Hecho. Veamos si están todos los colores, rojo, verde, azul, magenta, amarillo, blanco y negro. Evidentemente el ciano no está presente por la naturaleza de la imagen, pero no hay ningún problema. Entonces con esto concluimos los métodos de contraste y pasamos a los métodos comparativos, que solo son dos y usan las capas para invertir la capa inferior. Bien. Dicho de esta forma, parece muy difícil, pero ahora lo vamos a ver en la práctica. Partimos con diferencia, que nos permite conservar la opacidad disminuyendo el relleno y se activa presionando las teclas Shift Option E o Alt E en Windows. El efecto de este método es interesante. Los blancos de una capa hacen invertir las áreas correspondientes de la otra capa. Las zonas negras dejan intacta la otra capa. Y los colores iguales en ambas capas se anulan mutuamente, coloreando de negro la imagen. Vamos a probarla en la fotografía para que veamos este efecto. Damos clic en la foto, como gusten, con las teclas o por el menú. Este es un efecto interesante. Bien, el segundo y último método de los grupos comparativos se llama exclusión. Se obtiene mediante la combinación de teclas Shift Option X, Shift Alt X en Windows. Con este método, las zonas en blanco en la capa superior invierten las zonas correspondientes de la capa inferior, mientras que en el negro no invierte nada. Cuando digo invertir, quiero decir esto. Vamos a ver un momento. Quitamos un momento el método de fusión e invertimos. Invertimos la imagen, lo podemos hacer con Command D o Control D. Así la imagen está invertida. Con el método de fusión invierte solo algunos de los colores, pero no todos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En exclusión. Bien. Entonces, les estaba diciendo que con este método las zonas en blanco de la capa superior invierten las zonas correspondientes de la capa inferior, mientras que el negro no invierte nada. Los colores similares a los de la capa inferior se anulan mutuamente y se vuelven grises. Acá debe de haber muchos colores parecidos porque hay mucho gris, ¿verdad? Después tenemos los métodos compuestos, que son este último grupo de acá, que se llaman método tono, saturación y luminosidad. Hacen un poco menos incomprensible su efecto. Para todos estos cuatro métodos es posible mantener el efecto del estilo de capa cuando se reduce el relleno de la capa. Si se acuerdan de la lección Cambia color el regreso, sabrán que tono más saturación forman el color. Elegimos el método tono, que se obtiene con las teclas Shift Option U, Shift Alt en Windows. Lo sé que todos estos nombres no tienen ninguna correspondencia con el nombre del efecto, ni siquiera en inglés, pero son estas las teclas, entonces no podemos hacer nada al respecto. Este método mantiene el tono de la capa superior con la saturación y la luminosidad de la inferior. Si vieron la lección número 5, Cambia color el regreso, sabrán que a través de HSB, tono, saturación y luminosidad, es posible crear los colores. Lo vieron también en la lección número 2, Cambia color. Estos métodos compuestos son muy interesantes. Les sugiero que jueguen con esta imagen por su cuenta, capa por capa, método por método, y ver todos los efectos que pueden obtener. Tal vez tomando muestras de colores, haciendo cálculos para entender perfectamente cómo funcionan estos métodos de fusión. Ahora trataremos de explicar el método tono, también en el cuadrado rojo.
En esta foto no obtendremos los efectos particularmente excepcionales desde este grupo de métodos. Damos clic en el cuadrado rojo y le aplicamos el método tono. Acá se entiende mejor. De hecho, hemos tomado el tono del cuadrado rojo, pero la saturación y la luminosidad de la capa inferior, y esto explica el negro y el blanco y el gris. Luminosidad y saturación. Pasamos a saturación, lo seleccionamos desde el menú o a través de las teclas Shift Option, T o Shift Alt en Windows. Siguiendo la lógica del método anterior, mezcla la saturación de la capa superior y aplica la luminosidad y el tono de la capa inferior. Ahora pasamos a color. Lo podemos elegir con las teclas Shift Option C o damos clic. Este método aplica el color de la capa superior, entonces el tono y la saturación y la luminosidad del inferior. Esto explica el por qué estos dos, el blanco y el negro, no cambian nunca. Finalmente tenemos luminosidad. Se obtiene con las teclas Shift Option Y o Shift Alt Y en Windows. Este es exactamente el contrario de color. Aplica el valor de la luminosidad de la capa superior y el color, por lo tanto tono y saturación de la inferior. Con esto concluimos los métodos de fusión relacionados con las capas. Todavía hay un par de cosas que quisiera mostrarles antes de despedirme. Ya se cansaron, ¿verdad? Falta poco. Los pinceles tienen también sus métodos de fusión dedicados. Estos métodos son detrás y borrar. Para verlos debemos seleccionar la herramienta pincel presionando aquí o presionando la tecla B varias veces hasta que aparezca este símbolo. Seleccionamos la capa caleta. Vamos a dar clic aquí y restauramos el método normal desde el menú a cortina de las capas, de esta forma. Veamos qué hay debajo de este menú que aparece, el del pincel. Debajo de normal y disolver tenemos estos dos métodos que no son aplicables a las capas. Ahora les enseño. Presionamos la tecla D para restaurar los colores de fondo y de primer plano. Ahora agrandamos un poco el pincel, lo suficiente, y elegimos el método atrás, o bien este de acá. Como alternativa podemos presionar Shift Option Q, Shift Alt en Windows. Tratemos de dibujar sobre la foto de Ezio. Vean, como ven no pasa nada. Pero si dibujamos fuera de la foto, nuestro pincel funciona. Vean. De hecho, el método detrás nos permite dibujar solo los píxeles transparentes de una capa, mientras no toca los que no son transparentes. Anulamos con Command Z y vemos el método borrar. Lo podemos obtener a través de las teclas Shift Option R o con Shift Alt R en Windows. Iniciamos a dibujar sobre la foto y nos damos cuenta que está borrando el dibujo. No importa el color que utilicemos, hace transparentes todos los píxeles que no son transparentes de la capa. Sinceramente no he entendido todavía la utilidad de este método, a partir de que este efecto se obtendría también con el borrador, y que como saben no estoy a favor de usarla, pero esto es lo que hace este método. Si alguien le encuentra una razón a su existencia, lo puede explicar por correo, por el contrario, pueden dar por bueno lo que les digo. Antes de terminar, les informo que en la carpeta Lesson Stuff que encuentran en el paquete de video HD y del PDF está un archivo que se llama blendings.jpg. Ahora la abrimos. Es esta, .jpg. Esta imagen contiene todos los nombres de los métodos de fusión de capas en los 3 idiomas del curso. De esta forma, si trabajan con una versión de Photoshop en uno de estos 3 idiomas, les será más fácil comprender sin que cometan errores de traducción. ¿Les parece bien? Finalmente hemos terminado. Les agradezco por su atención. También les agradezco por haber votado en la encuesta que se encuentra disponible en la home del sitio. Si todavía no han votado, lo pueden hacer.
Lean antes la explicación para que no tengan conclusiones apresuradas en cuanto a esta nueva iniciativa. Este curso de Photoshop permanecerá siempre disponible para todos y será gratis aunque esté la encuesta. Si no pueden votar porque no pueden ver el botón Vota, probablemente tienen que actualizar la consola Java instalada en la computadora. Con esto es todo, espero de haber sido clara, por el contrario pueden escribir y se tratará de responder a sus preguntas en la próxima lección. Solo como nota aclaratoria quisiera decirles que recuerden que Option equivale a Alt en Windows. Entonces, cuando les comenté la combinación de teclas Shift Option, equivale a Shift Alt. Esto es todo y nos escuchamos la próxima. ¡Adiós!